Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Iniciando nuestra programación para hoy, martes 22 de septiembre del 2020, en nuestra emisora, para todos nuestros radioescuchas, les dejamos saber que estamos transmitiendo hoy desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia. Y bueno, hemos invitados, tenemos el director de nuestro programa, el Coaching Expansivo hoy, tiene un invitado especial también, pero bueno, vamos a esperar y que sea él quien nos presente a su invitado. Eduardo, buenos días y bienvenido. Hola Jorge, qué gusto. Hola a todos. Sí, te saludo Eduardo Villegas de Coaching Expansivo hoy, desde tu emisora Busco en Ti, donde estás ahora no es el final. Hoy tenemos un tema muy especial, para qué usas tu tiempo. Estoy muy feliz, muy orgulloso de estar aquí con un invitado, mi primer invitado para este programa, mi séptimo programa. Este es un invitado realmente de lujo. Tenemos al señor aquí, Carlos Hurtarte, que no es solamente un amigo muy querido y respetado por mí. Sí, además he estado en muchos de sus talleres, es un extraordinario conferencista internacional, pero escuchen esto, tiene más de 10.000 horas enseñando sobre manejo del tiempo. Yo creo que podemos aprender un poquito de él. Además de eso, Carlos es el autor del libro, un libro que me acabo de devorar que se llama Manejo del Tiempo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Eduardo, bien, muchísimo gusto de saludarles y aunque sea a la distancia, poder volverte a saludar de nuevo. Es un gusto y es un honor compartir el tiempo contigo. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Bueno, tengo tres objetivos para este programa. Primero, que nuestra audiencia entienda qué es manejar el tiempo y qué no es manejar el tiempo, ¿verdad? Porque vi en tu libro, Carlos, que yo soy uno de ellos que a veces confundimos los conceptos, que se lleven al menos tres aprendizajes, ¿verdad? Que puedan poner en práctica hoy mismo. Que esto no sea esto no es, bueno, yo conozco a Carlos, esto no va a ser un entrenamiento teórico ni mucho menos, va a ser práctico. Y que usted sea más efectivo, no solo para lograr tus objetivos, sino también para que pueda ser feliz. En Efesios, la Biblia nos dice que miremos con diligencia cómo andamos y que no seamos necios, sino sabios. Y para diferenciar quién es necio de sabio, dice, aprovechando bien el tiempo. O sea que la Biblia, Pablo nos dice claramente que el sabio es el que aprovecha bien el tiempo y el necio es el que no lo hace. Entonces ya, para entrar en calor, Carlos, tengo una pregunta muy simple. Si todos tenemos 24 horas todos los días, ¿por qué vemos gente que tiene tanto éxito en lo que hace y otras personas que realmente nunca logran sus propósitos? Bueno, básicamente, Eduardo, la pregunta viene como anillo al dedo acerca de muchas actividades y situaciones que he estado viendo ahora. Y es que obviamente sí tenemos el mismo tiempo, el mismo lapso de tiempo, sin embargo, la diferencia lo hace cómo lo utilizamos. Y para eso hay tres puntos o dos puntos que tenemos que ver. En primer lugar, no puedes iniciar un día, esas tus 24 horas, si no tenés claras tus prioridades. Las prioridades son indispensables para saber en qué vas a utilizar tu tiempo. En segundo lugar, es imposible, o no, imperdonable a decir la palabra, pero no es tan dramático, ¿verdad? Pero no es aconsejable iniciar un día sin que antes lo tengas planificado. ¿Qué quiere decir? Si, digamos, para no meternos tan adentro, es importante que por lo menos en el día, aparte de tus prioridades, tengamos exactamente qué es lo que vamos a hacer desde que nos levantamos hasta que vamos a acostarnos y dormir, que son dos cosas diferentes. Entonces, ya cuando tenemos eso y tenemos nuestras prioridades, podemos enfocarnos en lo que es importante y nos va a dar resultados a mediano y largo plazo. El problema, cuando a las personas se les pasó el día y no saben, eso se llama gerencia de crisis, porque pasan en el día, no saben en qué se les fue el tiempo y resulta que se les han olvidado algunas cosas. Dije, se me olvidó hacer tal cosa, se me olvidó hacer otra, se me olvidó hacer otra. Entonces, eso es fruto de una mala planificación al inicio del día y, como te digo, la falta de prioridades. Ahí, si hacemos esto, vamos a encontrarle sentido al día y vamos a encontrarle los beneficios y los resultados puntuales a lo que estamos haciendo. O sea que ese hábito que yo no lo tengo, gracias a Dios, pero muchos amigos y personas que conozco tienen de abrir los ojos, a ver el teléfono, o prender la televisión, a ver las noticias cuando ni siquiera se han cepillado los dientes. Creo que no es la mejor manera de planear tu día, ¿no? Ahora, en tu libro, yo quiero ir a esa gente y cómo hace esa planificación, pero antes de llegar allí, me llamó mucho la atención que tú hablabas de lo que es manejo del tiempo y aquello que no es manejo del tiempo. Por ejemplo, tú decías, manejo del tiempo no es poner un montón de listas de cosas que hacer. Eso puede ser una herramienta, pero está muy lejos de ser.
el manejo del tiempo. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Bien, cuando manejamos el tiempo, para hacerlo en dos fases importantes para que quienes nos están escuchando puedan ver la diferencia, manejar el tiempo es cuando tu agenda el día de hoy habla de los resultados que vas a tener en largo plazo. Y los dos están unidos, o sea, tu largo plazo y lo que es tu día a día deben de estar de la mano. Uno te controla el día, por decirlo así, te administra el día y debe de hablar de tus sueños y objetivos de largo plazo. Eso es lo que la agenda debe tener. ¿Qué no es manejo del tiempo? Las personas se confunden, por ejemplo, vienen y tienen una agenda. Dice, yo manejo bien mi tiempo porque tengo una agenda. Ok, tener una agenda no necesariamente quiere decir que manejas bien tu tiempo. Bajo lo que te acabo de decir, solo lo voy a repetir. Manejar bien el tiempo es que tu agenda hable de tus sueños, objetivos y planes de largo plazo. Si la agenda únicamente habla de las reuniones que tenemos de trabajo, de las reuniones que tenemos con equipos, entonces únicamente esta agenda habla del trabajo y nosotros somos integrales. Tenemos vida personal y tenemos vida laboral. Si la agenda, el manejo del tiempo habla de las dos, perdón, ahí vamos a la repetición, si hablamos de los dos, estamos hablando de manejo del tiempo. Ahora, si solo habla de una, lo único que tenemos es tal vez estamos ordenados probablemente, pero hacer una actividad específica. Entonces, olvidamos que somos integrales y nos confundimos, por ejemplo, con los valores. Hay personas que dicen, mira, yo manejo bien mi tiempo, que soy súper puntual. Ok, la puntualidad es un valor, es una enseñanza, es algo que aprendimos de niños o de jóvenes o ya adultos o el trabajo no lo exige. También dicen yo soy muy cumplido, también es un valor, no es necesariamente manejo del tiempo. O me han dicho, Carlos, yo lo que necesito entonces es una agenda electrónica, es un Tecnología. iPad, cualquiera, ¿verdad? Entonces, porque eso me va a hacer más efectivo. No, yo aprendí a manejar el tiempo con 3 cuadernos, de hecho me encanta escribir. Entonces ahí tengo mis capturas de información, entonces lo tenía en 3 cuadernos. Obviamente ahorita, por el trabajo que tengo muchas personas, pues definitivamente lo tengo que hacer electrónicamente. Entonces allí es donde se divide. Si hablamos de sueños, planes y objetivos, estamos hablando de manejo del tiempo. Si tenemos claros nuestro largo plazo, estamos hablando de manejo del tiempo. Si no, es una entretención nada más, Eduardo. O sea que la disciplina, la puntualidad, usar una agenda son soportes, pero la esencia es el que estén combinados el presente, corto y largo plazo. O sea, si te estoy entendiendo bien, yo de tener en mi agenda una cena con mi esposa, o quizás comprarle flores, o también tener una hora para pensar en el futuro de mis hijos. Ese tipo de cosas deberían estar en mi agenda. Así es. De hecho, si no están en tu agenda, entonces ahí te decía, ya no estamos siendo integrales. Sí debes de tener tiempo para tus hijos, sí debes de tener tiempo agendado para estar con tu esposa, sí debes de tener tiempo agendadas las fechas importantes de las personas que más amamos. Entonces, allí la agenda se habla de Eduardo Villegas. Ahí sí dices, Exacto. sí, esta persona es Eduardo Villegas, porque no solo tiene trabajo, tiene actividades personales, tiene con sus hijos, tiene con familiares, tiene actividades que son personales, que son actividades de productividad, que te ayudan a ser mejor en muchas áreas. Tenés actividades de renovación espiritual, actividades de renovación mental. Ahí es donde ya estamos hablando de un conjunto de actividades que lo que hacen es decir, este es Eduardo, aquí voy trabajando, este es un reflejo de lo que quiero conseguir en mi vida. Allí ya no es simplemente, digamos que algo que se agrega, sino que es una parte integral de la vida de las personas. De hecho, la agenda Mm. y el manejo del tiempo, para quienes nos están escuchando, debe de incluir ese tipo de actividades como las que acabas de mencionar, Eduardo, porque si no están, entonces es una agenda solo de trabajo. Buen punto, excelente. Súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le dirías a las personas que dicen, bueno, porque lo vamos a ver durante el programa, ¿verdad? Y por supuesto, quiero recomendarle a todos nuestros audiencia que compre tu libro porque realmente me parece súper fácil de leer, pero súper claro y súper práctico. O sea, hay cosas que yo empecé a poner en práctica esta semana solo porque lo acabo de leer y creo que vale la pena releerlo, de hecho, ¿no? Ya estoy diciendo a mi mujer que comprarlo también para ella porque tenemos que verlo todos. Ahora una pregunta, ¿pero qué le dirías a la persona? Hasta ahora estamos hablando de la planificación, pero ¿cuáles serían los tips
para que después te ciñas o manejes la flexibilidad cuando no lo logres hacer, porque a veces hacemos un lindo, yo soy una persona que a veces hago lindos planes y luego, ¿verdad? Todos tenemos esos días donde tiene un crash y todo cambia, el jefe nos pide todo, el cliente se enojó o cambió el plan. ¿Cuál es la sugerencia para esas personas en cuanto a ser disciplinados con la agenda? ¿Cuáles son los tips? Y segundo, cuando ya no la puedas cumplir, tú hablabas de comprar tiempo. Cuéntanos un poquito de eso. Ok, una de las reglas del manejo del tiempo, Eduardo, es que el manejo del tiempo no es rígido, a contrario de lo que mucha gente piensa. Y así es el ejemplo de qué sucede cuando tenemos una planificación escrita. Cuando tenemos una planificación escrita, lo que nos va a ayudar es para poder saber en qué momento cambia y entonces qué actividades o tareas, por decírtelo así, yo le llamo acción diaria en el libro, qué actividades o qué citas van a cambiar. El problema es este. Uno, en la vida y en el día es muy probable que las situaciones cambien. Es muy probable que lo que tengo escrito y planificado para el día de hoy se vea interrumpido por alguna actividad. El primer error que las personas cometen es que como esto cambió, entonces dejan de anotar las actividades que tenían anotadas para hoy, ya no les dan seguimiento, se van quedando ahí. Entonces vamos acumulando pendientes, pendientes, pendientes. Entonces si la agenda cambió por alguna situación y lo que tenía planificado no lo pude hacer, simple y sencillamente tenemos que cambiar esas actividades y replanificarlas. De hecho, no deberíamos de tener un día en el cual no hagamos lo que tenemos agendado, sino que también lo podamos pasar a otro día si tenemos una emergencia. De hecho, las urgencias en nuestra vida tienen un 20 o 25% comprobado en todas partes, ¿verdad? De esos 20-25% no vas a poder salir. Por eso es de que, y hay personas, Eduardo, que me dicen, pero entonces, ¿qué voy a planificar si vienen urgencias, vienen interrupciones y después ya tengo que cambiarlo todo? Es que una cosa es cambiarlo porque te viene encima y lo vas a trabajar, y otra cosa es cambiar tu planificación, que esa es una regla de oro. Se vale cambiar de planes, se vale que las cosas no estén escritas, no escritas, pero se vale que lo que tenés escrito no lo hagamos, sí, se vale, es probable que pase. Pero para eso uno debe de trasladar las actividades que no hicimos hoy por alguna situación a lo demás. O sea, regla de oro sería, y si tú lo ves hasta el final del libro, están las reglas de oro. Una regla de oro sería, si por alguna razón no podemos hacerlo planificado, es indispensable replanificarlo al final del día. Y ahí no te queda nada. Y también debemos de tener yo le llamo captura de información, es anotar lo que ingresó ese día para que yo pueda organizarme el siguiente. Y de último, al final del día, le damos cita de efectividad, es que revises lo que entró, revises los correos, lo que te dijeron que vas a hacer, lo que tú dijiste que vas a hacer. Entonces ya decir, bueno, esto hice hoy, ahora esto se programa y ya te vas a dormir sin pendientes. Y de eso hay un tema ahí muy bonito, tengo un ejemplo en el libro muy bonito acerca de eso. Y lo bonito es que las personas lo hacen, o sea, no yo, o sea, yo normalmente digo, ¿cómo hago para que esto que estoy aprendiendo, esto que yo sé, las personas lo puedan aplicar? Y ahí me han venido varios ejemplos que, gracias a Dios, me han venido, y ahí los pongo en el libro y los pongo en mis seminarios. Estoy seguro de que eso que acabas de mencionar nos ayudaría a dormir bastante más tranquilos. Nosotros en el coaching expansivo nos enfocamos mucho en que tú sigas tu sueño y que las circunstancias, que tú no actúes por circunstancias, sino por tu convicción, ¿verdad? Y creo que es un paralelismo perfecto cuando leía tu libro, porque tú hablas de cuando vas a montarse en un avión, ¿verdad? Tú vamos a suponer, sales de Ciudad de Guatemala, vienes para acá, para Nueva Jersey, el avión sale para acá, tiene su plan de vuelo, y eventualmente hay un retraso, está ocupada, se despegó otro avión primero, o hubo turbulencia, o lo que sea. Pero al final del día, con retrasos y ajustes, pero el plan es el plan, viene para Nueva Jersey, no cambia de lugar, no cambia de objetivo. Me encantó mucho ese paralelismo y creo que es muy útil para nuestra audiencia, que hablamos mucho de coaching, porque la idea es esa, ¿verdad? Perseguir tus sueños y me encanta que la manera como utilicemos el tiempo para mí está absolutamente correlacionada con el éxito y el logro de nuestros objetivos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles serían? Vamos a hablar ahora del modelo, ¿verdad? Si es que existe alguno. Tienes una persona que tenga, ¿cuáles son los 2 o 3 hábitos idóneos
de una persona que maneja muy bien su tiempo? ¿Qué es lo que, cuando tú ves a alguien en una reunión, y ves, cuáles son las cosas que tú observas y dices, esta persona sabe manejar su tiempo? ¿Cuáles son esos hábitos esenciales? Pues lo primero, Eduardo, es que vas a notar que esta persona está bien enfocada. No entra a una reunión o no inicia su día sin que tenga específicamente claro lo que va a hacer. Asumamos que es una reunión. Entran, la mayoría de personas que suceden en las reuniones, entran y empiezan a hablar de diferentes temas. No se han dado cuenta que hay 5 tipos diferentes de reuniones. Entonces empiezan con de repente una reunión que es lluvia de ideas, empiezan con algo que es de discusión y ahí es donde se pierde. Una persona que maneja su tiempo es enfocada. Dos, una persona que maneja su tiempo siempre tiene sus prioridades claras. Eso quiere decir que le vas a ver en muy pocas ocasiones haciendo actividades que no alimentan sus sueños de largo plazo. Ahí es donde estás enfocado. Y no lo vas a ver haciendo una actividad, haciendo otra, y cuando ves, ninguna de las actividades llegan a un mismo punto. Cuando sí manejas tu tiempo, todas las actividades que tenés en el día se alinean para alcanzar un objetivo del día. Y ese objetivo del día se alinea para alcanzar tu objetivo de la semana. Y ese objetivo de la semana se une para alcanzar tu objetivo del mes. Y así en el año y en toda tu vida. Entonces, en términos claros, alguien que maneja su tiempo es una persona súper enfocada y lo vas a ver siempre haciendo actividades importantes para su vida. Muy pocas veces lo vas a encontrar haciendo algo que no aprovecha. Si lee, lee porque sabe que está haciendo algo. Si está estudiando es porque sabe que tiene un objetivo de largo plazo en eso. Si le está dedicando tiempo a sus hijos o a su esposa o a su cónyuge, mejor dicho, porque puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Quiere decir que entonces tiene un plan para eso. Una persona que maneja el tiempo siempre tiene un plan, corto, mediano y largo plazo. Por eso no lo vas a ver deambulando en la vida y no lo vas a ver de un lado para otro. Lo vas a ver enfocado. Y eso cuesta, cuesta. O sea, a mí me ha costado muchísimo, la verdad. Pero es importante. Es realmente los resultados que se ven después de tener una vida con tu tiempo controlado, manejado y administrado. Los frutos son distintos que cuando no los tenés. Sí, uno de los programas anteriores, yo lo que llamo las 3 P's, que prioridades, priorizar, ser práctico y estar presente. Y una de las cosas que mencionaba que creo que tiene mucha relación con lo que tú mencionas, y es, si yo estoy en mi trabajo, o mi empresa, lo que esté haciendo, la actividad que sea, puedo ser un albañil, un taxista o un CEO, ¿verdad? Estoy enfocado en mi trabajo y lo cierro. Cuando voy a mi casa, entonces puedo estar presente con mi esposa y con mis hijos y estoy enfocado. O sea, hasta eso lo tengo que planificar, como tú bien dices, ¿verdad? Sí. Pero cuando no tenemos ese foco, entonces llego a mi casa y estoy pensando en lo que no cerré por acá y creo que se genera ese círculo vicioso que todos alguna vez sufrimos y creo que por eso es tan importante lo que tú dices, tener claramente o sea, la conexión largo plazo con corto plazo, que cada día sea como un pequeño ladrillo, ¿verdad? En esa construcción, todo apunta hacia algo. Incluso tú decías que todo te lleva hacia algo, pero incluso el descanso, ¿verdad? Incluso yo creo que hay una gran diferencia entre unas vacaciones planificadas y unas no planificadas. Porque tú puedes decir, no, yo no planifico, me voy a relajar, bueno, a lo mejor pierdes un montón de tiempo y te pierdes todo lo mejor de las vacaciones. Si lo planificas con sentido común, ¿verdad? No es que no esas vacaciones de Orlando que uno anda de carrera en carrera con los niños, esa no me gusta. Pero las carreras, cuando tú dejas un margen de tiempo realmente que tú puedas disfrutar de todas las atracciones, es una tremenda diferencia cuando lo has planificado a cuando no. Ahora, me quiero ir un poco más a lo personal acá. A mí me impactó mucho, tú hablas en tu libro de una experiencia, creo que es una suerte de parábola, no sé si es real, de un chico que busca a su papá para que le dé consejos porque está enamorado. El chico consigue una mujer que realmente le gusta y él va y busca a su papá, que maravilla, ojalá mis hijos hagan eso también. Y cuando busca a su papá, pues el papá está muy ocupado y le da largas y lo ignora. Al poco tiempo el chico viene también a decirle, papá, tengo 2 socios potenciales, queremos hacer unos negocios, parece una buena idea, está averiguando. Y el papá le da la misma respuesta, sí, en cuanto salga de esto, que es lo importante, hablamos. Y poco tiempo después el chico ya viene a decirle que se va de la casa, no solamente ya ha decidido casarse, ya le manda la invitación, sino que además ya el negocio arrancó y el chico tiene los recursos para vivir, el papá ni cuenta se ha dado. Y en ese momento el papá se siente hasta enojado porque no lo tomaron en cuenta, cuando obviamente él fue el que no estuvo alerta. Pero más allá que jugar al papá, a mí me llama la atención, ¿hay alguna relación entre esto y tu historia personal? Y segundo, háblame un poco de esa lista de prioridades, o sea, ¿cómo
de nuevo, habla un poco de la lista de prioridades, cómo manejar, cómo tener esa sabiduría de que, creo que tiene que ver con las prioridades, ¿verdad? De que aunque estés muy ocupado en algo que parece muy importante, sepas discernir que hay algo más importante que es tu hijo. Y es lo que tú mencionas, porque quizás hoy me está pidiendo y después si le hablo contigo más tarde, pero él está hablando de su futuro para los próximos años. Entonces, es que creo que podemos hablar todo el día, creo que el tema está tan interconectado que quisiera que me comentaras al respecto. Ok, me encanta que hayas tocado el ejemplo porque es uno de los ejemplos que utilizo para que las personas puedan saber cuándo están trabajando en lo urgente y cuándo están trabajando en lo importante. La primera, digamos, el primer llamada de atención, el primer flag que debe de haber es cuando empezamos a hacer que nuestros compromisos o alguna situación que tenemos se vaya retrasando con el tiempo o procrastinar, si te quieres decir así. Entonces viene en este caso el hijo que es tan importante, pero el papá está enfocado en lo urgente, porque lo urgente es debe de trabajar. Ahí en la historia, en el libro está que el hombre te está abriendo mercados, tiene juntas directivas y el hijo está constantemente pidiéndole consejo. Al final sucede lo que ya tú bien lo explicaste. Entonces, le digo a las personas, miren, cuando viene la factura de lo importante no vamos a tener fondos para poder pagarla, porque ya viene muy tarde. O sea, ya el papá hubiera querido regresar el tiempo, pero era imposible. El hijo ya hizo su vida, ya triunfó en su trabajo, se va a casar con la joven que le quería presentar al papá. Él ya no puede regresar eso. Ahora, lo que sí podemos hacer, y esto es un consejo que les doy, porque es todo el libro y mis seminarios es parte de mi vida, Eduardo. O sea, he cometido tantos errores, me he caído tantas veces, que entonces empezó el libro de manejo del tiempo, empezó mi seminario de manejo del tiempo, y allí es donde voy, y esta historia salió exactamente en un almuerzo. Estaba almorzando con un buen amigo, fue el que escribió el prólogo del libro, Miguel López, y estábamos platicando acerca del tema. Y entonces, sí, claro, me ha pasado, no te imaginas cuándo. Ya cuando los hijos crecen, entonces es diferente. Cuando están pequeñitos les puedes decir, siéntese, párese, ya después empiezan a crecer y es difícil. Y cuando ya están casados es otra cosa. Ahí tu agenda cambia y tus prioridades también. Claro que tiene que ver con mi vida, por supuesto que sí. Allí aprendí que la factura de lo importante, cuando te llega, te lo volví a repetir, no vamos a tener fondo para pagarlo. O sea, ya pasó. Claro. Nos toca reinventarnos y nos toca volver a hacer algo de forma diferente y tal vez un poco más rápido. Así es como más o menos se va, no más o menos, así es como se va manejando esa parte, ese tema, ¿verdad? No, no, muchas gracias, Chinito, por el comentario, además por porque tienes la humildad de aprender de tus errores para enseñarnos para que no los cometamos. Yo también he cometido unos cuantos, obviamente, pero para nuestra audiencia, ¿verdad? Ahora, tú mencionaste también en tu libro, hablabas de la palabra ocupacionalidad, o lo gringos le llaman busyness, ¿verdad? Que esta sensación de que yo estoy productivo cuando estoy haciendo algo, ¿verdad? Y cuando estoy calmado, ahora sí. Pasa en las empresas, si tú ves a un compañero que está así viendo por una ventana y pensando, la gente dice, está vagando, ¿verdad? Cuando uno está estrategizando sobre lo que va a hacer, sobre el futuro de la empresa o buscando una tremenda idea. Pero tenemos ese paradigma, todavía hay mucha gente que tiene ese paradigma que no puede estar tranquilo, ¿verdad? Y esa inquietud y además estos aparatitos que no son la mejor contribución, no los sabemos usar de la manera más apropiada. Entonces, cuéntanos un poco de eso, cómo deshacernos. ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que reconoce que todo el tiempo está en esa actividad haciendo algo, aunque sea completamente improductivo, pero que está haciendo, ¿verdad? Ok, eso, cuando hablamos de este tema específico, estamos hablando de los estilos de trabajo. Y ese estilo de trabajo, yo le llamo el acelerado. Es una persona que necesita estar haciendo algo. Pero hay una característica muy importante, Eduardo, que las personas que tienen ese estilo y están trabajando y no pueden estar quietas, lo que más les cuesta o les rehuyen es asentarse y poder manejar su tiempo. Entonces dicen, ok, en lo que yo estoy aprendiendo 1 hora o 2 horas en este seminario, o 6 horas, podría estar haciendo llamadas, correos, visitando clientes, N cantidad de cosas. Para eso es importante cuando las personas van saltando de actividad en actividad en actividad, ahí les tiene que dar su segundo flag de decir, ok, estoy saltando de uno para otro, para otro, para otro, pero no estoy terminando todas. Y ahí vienen algo que dicen algunas personas se ufanan de decir, yo soy multitasking, ¿verdad? Entonces, Sí. ok, está bien, multitasking, muy fantástico.
Pero cuando uno cae en esa trampa de ser multitasking, perdés el objetivo principal. Ya no se alcanza porque haces 5 actividades y ninguna de ellas las vas a poder terminar y no vas a poder tener tiempo para ninguna de ellas. ¿Qué le aconsejo a una persona que anda de un lado para otro? Como te dije, no puede empezar su día sin antes tener su agenda y su planificación diaria. No. Y la debe diseñar de acuerdo a como la persona es, porque mi agenda no es igual que la tuya. Mis prioridades no son iguales a los tuyos. Entonces cada persona debe de tener anotado, digamos, en su agenda lo que para esta persona es importante. Y otra vez repito, para alcanzar los sueños y los planes de largo plazo. Entonces, si andamos de un lado para otro, seguramente ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, hice esto, no lo he terminado, entonces empecé otra cosa, tampoco. Entonces ahí es donde tenemos que regresar y decir, muy bien, lo voy a anotar por lo menos en una hoja de papel, ¿no? Mínimo. Y entonces, bueno, estoy haciendo esto, ¿a dónde quiero llegar? Y entonces ahí se nos quita esa ocupacionalidad y decimos, muy bien, estoy ocupado pero no estoy siendo productivo, son dos cosas diferentes. Paso el día, estoy cansado, que eso se llama gerencia de crisis, te lo había dicho anteriormente. Paso el día, estoy cansado, no sé en qué utilice el tiempo, pero me siento de alguna forma porque estuve de un lado para otro. Y después viene el desgaste, un desgaste que a mí me ha pasado y no es necesariamente por estar así, pero cuando he tenido actividades muy pegadas desde muy temprano hasta en la tarde durante varios meses, me doy cuenta que al final como que el cuerpo te dice, ok, ya necesito un tiempo para mí. Entonces ya uno le da gripe y en este tiempo es un poco difícil y raro decir que uno tiene gripe porque ya piensan que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, una persona con ese estilo, como te digo, que anda de un lado para otro, no debería de hacer algo si no sabe que tiene un propósito, literalmente hablando. Toda actividad que hagamos tiene que tener un propósito en el día. Y ese propósito en el día debe estar aunado a todo lo que queremos. Ahí se nos empieza a quitar esa ocupacionalidad que tenemos. Es un proceso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo mencionaba una oportunidad qué buena idea, qué gran ecuación matemática, qué gran poema se ha escrito haciendo multitasking. Nada que ver. Para mí multitasking, a mí me impresiona siempre las damas, sobre todo cuando tienen un bebé, ¿verdad? Y tú las ves cocinando, el bebé cargado, el teléfono, o sea, es una maravilla lo que hacen. Yo quisiera tener esas habilidades. Igual cuando uno se acostumbra a manejar, ¿verdad? Uno puede hacer muchas cosas mientras maneja, porque todo está en piloto automático. Pero para mí, el multitasking es eficiente para usarlo, para deshacerte de lo que no es importante. Quizás ahora tienes que pagar facturas, tienes que saber si lo sabes hacer electrónico, lo sabes hacer por acá. De repente, digo yo, salgo de eso, pero luego eso me deja el tiempo libre, el 80% de mi tiempo, el 90%, para enfocarme en lo que realmente es importante, que esté planeado, como tú bien dices. Ahora, una cosa que también me gustó mucho fue el punto de las interrupciones, ¿verdad? Yo no sé si es en nuestra cultura, pero en muchas partes, incluso acá en Estados Unidos, hay gente que les cuesta sobremanera decir la simple palabra no. ¿Verdad? Yo creo que a veces tenemos que ensayar N o no. Es tan sencillo. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo manejar las interrupciones? Muy bien. En la oficina, en el día. Interrupciones vamos a tener siempre. Lo clave aquí es que cuando vengan a nosotros, decir, muy bien, o sea, como tú decís, o no, o espérense un momento. El problema es que si unimos no es temperamento, pero si unimos mi forma de trabajar, que quiero estar ocupado, le voy a decir a todo el mundo, pase, pase, pase. Estás comiendo y miras un correo y estás viendo el correo. Entra un mensaje, tenés que estar viéndolo y a veces no pasa nada si te esperas 5 minutos o 5 minutos para ver y seguís haciendo lo que estás haciendo. Entonces, volviendo al tema específico, las interrupciones que tenemos en la vida normalmente vienen por varias cosas. En primer lugar, no conocemos los estilos que tenemos para trabajar. Hay personas que son muy detallistas, que tienen una capacidad de ver el punto negro de la hoja blanca. Otros, como bien decías, no pueden decir que no. Ahí es donde se empiezan a llenar de actividades que no tienen nada que ver ni con su corto, mediano ni largo plazo. Y luego hay otras personas que les encanta hacer a ellos todo. Y así hay diferentes estilos. Y el acelerado que anda de un lado para otro, prefiere actuar y no estar planificando. Entonces, las interrupciones vienen por la falta de conocimiento de eso. También vienen las interrupciones por la falta de un plan en el día. Y le digo a las personas, ok, les voy a ponerlo más fácil. Si no tienen una agenda, si no se organizan en el día,
No pueden decir que tienen interrupciones, porque ¿qué te va a interrumpir? Nada, si no tienes nada planificado. Cuando tenés tu planificación, vas a poder saber, oler de lejos cuando alguna actividad viene como que es una interrupción. Literalmente viene a cortarte los planes y cuando sumas y restas decís, esto no es urgente, menos es importante. Simplemente viene a quitarme el tiempo, entonces lo puedo resolver más tarde. Las interrupciones tendrían una cara y decir, viene una actividad, no va a aplicar nada en mi vida, pero como yo necesito estar ocupado, le voy a poner atención. Y ahí me desvío y la interrupción te va a cambiar de una vez del camino o del rumbo que tenías en el día o en la semana. Buenísimo, buenísimo. Mucha sabiduría en todo esto, ¿no? Un consejo que me pareció muy práctico, pero quisiera que elaboraras un poco cómo hacerlo. Tú decías, no te vayas a tu oficina el viernes, al final del día, sin haber planificado la siguiente semana. Háblanos un poco de eso, porque generalmente uno el viernes ya está tan cansado que lo que dice es, me largo. Pero tú dices, no, ten la disciplina, planifica y a lo mejor te ahorras mucho tiempo la semana que viene. Háblanos un poco de eso, por favor. Ok, gracias Eduardo. Aquí el objetivo es este. Hay personas, esta recomendación salió después de ver cómo son las agendas de los fines de semana. Y las agendas de los fines de semana algunas veces están tan cargadas o más cargadas que entre semana. Entonces decía, pero ¿por qué sucede esto? Sucede porque entre semana, perdón, el fin de semana, pues las personas tienen una agenda apretada, se levantan, llevan a los niños a una reunión, tienen un almuerzo, en la tarde tienen otra reunión familiar, llega la noche al fin o tienen una cena, el domingo por la mañana unos van a la iglesia, otros prefieren dormirse, después van a almorzar y cuando son las 4 de la tarde se dan cuenta que ya les pasó el fin de semana. Entonces es una frustración terrible porque al día siguiente te va a tocar hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? El otro lunes empieza, entonces hay una frustración. ¿Cómo deshago esta frustración? Terminando el viernes y decir, ok, número uno, el viernes no voy a dejar pendientes de la semana. Y si hubiera alguna actividad que no se pudo hacer, se planifica para la siguiente. Eso quiere decir que cuando vas a tu casa, o en este caso que estamos trabajando desde casa, cuando yo cierro mi máquina, ya debe de estar todo planificado para la siguiente semana. Eso nos va a permitir no tener pendientes atrasados y el no tener pendientes te va a enfocar a poder trabajar tu vida personal. Y no es que la vida personal solo se haga el fin de semana, también se hace entre semana, es importante saberlo, es una regla de oro. Entonces, ese tiempo específicamente se utiliza en esto. Número uno, rompo el paradigma que solo los lunes están diseñados para hacer reuniones y planificar la semana. No, son los viernes. Los viernes miras tu día, se llama focus semanal, miras tu focus semanal, miras cuáles son tus resultados, qué has logrado, qué no se ha logrado y dejas de decir, bueno, ok, lo que no se pudo hacer es esto y esto, entonces lo planifico para tal día. ¿Cuáles son mis planes de la siguiente semana? Estos son, revisar que tu planificación esté bien. Lo más que te lleva son 15 minutos, Eduardo. 20 minutos si quieres el máximo. Pero esos 20 minutos, y el ejemplo lo pusiste bien, uno después el viernes ya no quiere saber nada. Pero al final uno sale a las 4 o 5, termina de trabajar a las 6. Entonces, 20 minutos antes, revisen su día, revisen su semana y planifiquen la otra. El resultado inevitable va a ser este. Cero pendientes, van a tener tiempo para poderle dedicar a su vida personal y a su familia de mejor calidad. Y también allí mismo les digo, miren los domingos, 10 minutos, solo revisen la tarde, revisen lo que van a hacer el día siguiente. Eso te permite estar tranquilo, porque si no, tú me dijiste algo de las vacaciones que deberían de estar planificadas. Si no se planifican, porque es fruto de un buen manejo del tiempo, de estar en lo importante, esas actividades se llaman actividades escape, no son urgentes ni son importantes. Simplemente las hacemos porque decimos, ya necesito salir, ¡pum! Y te vas. Entonces, para no tener actividades escape el fin de semana y no empezar el lunes como normalmente lo inicia, es indispensable que el viernes planifiquemos todo, citas, acciones diarias o tareas que la gente les llama, revisar que no hayan correos que no se han leído. Y así, ya te vas a casa o inicias el día en tu casa un viernes, pero ya decís, no tengo nada pendiente. Y ese es el objetivo, el espíritu, digamos, de poder planificar los viernes. Claro, nuevamente, y te desconectas mucho más fácilmente para disfrutar de tu descanso, ¿no? Y ese síndrome que a veces tiene uno los domingos en la noche, creo que se reduce bastante, ¿no?
Ahora, en línea con esto, ¿verdad? Tú decías que algunas personas confunden lo urgente con lo importante. Te estoy citando tu libro, dice, y piensan que resolver algo en el momento fue importante. O sea, porque como resolvimos algo urgente, nos da la impresión de que era importante, pero no lo era. Háblanos un poco, algún ejemplo que tengas al respecto. Bien, lo urgente siempre va a venir con un, digamos, con un traje. Lo que es urgente va a venir a tu vida o se va a presentar como algo que requiere atención en el momento. Dos, hay personas que utilizan la palabra urgente y esa palabra ya perdió valor porque todo urge. Me urge esto, me urge esto, me urge esto. Okay. Entonces, lo urgente tenés que definir lo que realmente es urgente o lo que tiene la palabra urgente. Y para eso hay 3 puntos que hablo ahí en el libro y en mis seminarios. Le digo a las personas, primero, usted debe decir para cuándo le urge. Cuando les haces una pregunta a la persona, le dices, bueno, para las 4, entonces no es tan urgente, entonces lo puedes planificar en tu día para hacerlo. Otros me dicen, Carlos, pero es que usted no conoce a mi jefe me va a decir para ayer a las 5. Y para resolver eso necesitamos otra vez tener una agenda. Entonces imagínate que tú me decís, mira, necesito esto para ayer. O sea, no hay, dejar lo que estás haciendo y hacerlo. Muy bien, este es el plan de la semana. Cuando el jefe te da una orden o viene algo, viene de tu lado, de la pelota cae de tu lado porque decís, bueno, ya me estás dando una orden, entonces yo lo tengo que hacer. Pero cuando yo te presento la agenda y te digo, esto es todo lo que teníamos que hacer en el día o en la semana, ¿querés que haga algo que es urgente? Decime tú entonces cuáles son las que quito, porque algo tenemos que mover. En ese mismo momento ya tú decís, bueno, ya la pelota está de tu lado. Entonces decís, bueno, movamos esto, movamos esto. Al final seguís siendo mi jefe y yo te voy a hacer caso. Pero lo movemos organizadamente. Y lo importante lo vas a definir porque lo importante no te crea estrés, no hay presión, no tienes la sensación de crisis, sino que son actividades donde vas a tener que utilizar tu disciplina y tu perseverancia porque son actividades de largo plazo. Y a las personas les aconsejo esto. Las actividades importantes, como son a mediano o largo plazo, a veces dice, ala, pero esto me lleva 2 años hacerlo, o me voy a tardar 2 años en cerrar la universidad otra vez, voy a meterme de nuevo a la universidad. Cuando sentís, llegamos al 2023, entonces te haces la pregunta, si hubiera empezado 2020, en septiembre de 2020, ahorita septiembre de 2023 ya me estaría graduando. Entonces es cuando lo importante se hace presente y le tenemos que poner atención, aunque sea de largo plazo, porque eso nos va a permitir tener una vida enfocada y balanceada. Ahí entonces tenemos urgente e importante. Y ahí es como lo tenemos que ir manejando poco a poco. Cuando hablamos, me hiciste recordar, cuando hablamos de largo plazo, importante, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los primeros talleres que trabajamos juntos en Guatemala, por ahí por el 2006, 2005. Yo recuerdo un ejercicio que hicimos que me impactó mucho a mi equipo y a mí. Era un ejercicio donde llegamos a una funeraria que tú nos dirigías, cerrábamos los ojos, no tenemos tiempo de hacerlo acá ahorita, ¿verdad? Pero para contárselo a la audiencia. Y uno llegaba a esa funeraria, uno se imaginaba el ambiente y luego se acercaba a la urna y cuando llega a la urna es uno el que está allí. Y la pregunta era, ¿quiénes están allí que te importen a ti? ¿Y qué quisieras que pensaran ellos de ti? Y eso luego terminamos haciendo un epitafio, ¿verdad? Si pusiéramos en tu tumba, aquí murió, aquí yace Eduardo Villegas, ¿qué quisieras que dijera, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y eso está íntimamente conectado con la misión. Realmente me impactó mucho, porque siempre pensamos que la muerte nunca va a llegar, ¿verdad? Nosotros vivimos como que la muerte no... Todos sabemos que vamos a morir, pero pareciera que creemos inconscientemente que eso nunca va a ocurrir. Habla un poco de eso, cómo que en tus talleres, ¿qué tan fuerte eres confrontando? Porque yo creo que a veces necesitamos como una llamada al despertar, ¿verdad? Que no, una pequeña sacudida como ese tipo de ejercicio. Hablando un poco de tu experiencia, porque creo que es algo que se Eduardo, queda en... es uno de los que más, bueno, realmente todo me gusta, pues, pero esto lo que nos hace, lo que nos ayuda es a encontrar los planes que tenemos de largo plazo. Eh, el estar inmerso y decir, yo como padre, o las mujeres como madre, o como hijo, ¿qué me gustaría que ellos dijeran de mí? Si yo, no va a pasar, pues, pero le digo a las personas, imagínense que ya no tienen mañana. Hoy se terminó su vida. Ya no hay tiempo de otra cosa, más que decir, ¿cómo quiero, qué quiero que las personas digan de mí cuando yo no esté? Entonces te vas al rol de esposo, por ejemplo, en el caso tuyo.
Entonces decís, yo como esposo me gustaría que mi esposa Marve dijera esto de mí. Un esposo proveedor, se ocupó de nosotros, siempre nos puso, nos dio nuestro lugar, un hombre enfocado en su familia y en su trabajo, un hombre admirable. Y entonces de todas esas palabras se escogen dos palabras que tienen que ver con todo lo que tú querés. Eso sin duda alguna te va a llevar mucho tiempo, o poco, o mediano tiempo, para poder ser el hombre que tú quieres ser. Porque obviamente si estamos hablando del papel de esposo, pero cuando pones en blanco y negro, ¿qué quiero que digan de mí? Allí ya estás en un papel en decís, bueno, esto es realmente lo que quiero en mi futuro. Entonces empezás a planificar esas actividades para estar con tu esposa, para estar con tus hijos, compartir comida, no olvidarte de las fechas importantes. Eso va amarrado. Si tú ves de lo que estamos hablando ahorita, tiene mucho que ver con lo que empezamos hablando. Y lo que me gusta de mi manejo del tiempo es que cuando voy por el slide número 200, si tú lo quieres ver, porque es 24 horas duro el seminario, entonces te das cuenta que el último slide tenía que ver con el primer slide. Y el segundo con el... Entonces todo va exactamente unido. Y eso, de allí, del ejercicio que tú me estás mencionando, de allí vienen los planes de largo plazo. Porque no es sentarse y escribir, a ver, yo me gustaría tal cosa, y escribís 3, 4 líneas de qué te gustaría alcanzar de largo plazo. No, es un proceso. Y para eso es exactamente que se hace este ejercicio. Papel por papel en tu vida y cómo querés llegar a ser reconocido el día que no estés. Haces tu plan de largo plazo, inicias con actividades que tienen impacto del día y de la semana y el mes, etc. Y ahí ya tu vida es ordenada, organizada y priorizada. Ahí cerramos el círculo, Eduardo, ¿verdad? Excelente, sí, recuerdo que me cambió muchas cosas en mi vida, de verdad. Chicos, nos quedan 2 minutos exactamente. ¿Cuál sería el mejor seminario de manejo del tiempo en 2 minutos? Cuéntanos el último tip que nos quisieras dar y sobre todo algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo te podemos contactar? Si pudieras darnos tu email o cómo podemos conseguir de cualquier persona a la audiencia que quiera contactarte, cosa que recomiendo ampliamente. Y también cómo conseguir tu libro. Ok, gracias, Eduardo. Tengo un correo que es info@chmanejodeltiempo.com. Ahí me pueden escribir y de alguna forma, Guatemala o fuera de Guatemala, les va a llegar su libro. info@chmanejodeltiempo.com. Así es, así es. Y un mini curso de 2 minutos, de 1 minuto y medio sería este. Número 1, definitivamente manténganse enfocados y 2, tienen que tener una vida integral que es su vida personal, su vida laboral, basado en lo importante o lo impactante que hagan personalmente, así se va a ver afectado positivamente el trabajo. Número 3, necesita siempre tener planes de largo plazo por escrito, no en su mente. Por escrito. Número 4, el día a día debe de ser tan ordenado y organizado y bien administrado que entonces nos permita alcanzar los sueños que tenemos de largo plazo. Y lo último, no se olviden de anotar entre semana también actividades personales que impactan nuestra vida y la vida de los que estamos alrededor. Y por último, cuando nos ponemos metas deben de ser específicas, medibles, logrables y compatibles. Con esto lo ponemos en nuestra vida. Y la última, rápidamente la última, anoten todo. Hay una regla de oro. Lo que no anotas tiene un 90% de probabilidades que no se haga. Y con esos consejos estoy seguro que lo pueden aplicar y desde hoy mismo les va a dar resultados. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, este fue Carlos Hurtarte. Qué gusto, Carlos. Aprendí muchísimo. Literalmente te felicito por lo que haces. Creo que estas enseñanzas literalmente tienen el poder de cambiar las vidas y darle sentido, ¿verdad? Ojalá que muchas personas te sigan aprendiendo de ti. Y yo he aprendido mucho una vez más hoy contigo. Que tengas una feliz semana y espero tenerte pronto de regreso en este programa. Fue muy, muy enriquecedor. Hasta pronto. Va a ser un gusto. Nos vemos.